Buenas noches, hermanos y hermanas. Qué gusto poder estar nuevamente en este lugar para poder escuchar la palabra de Dios. Inclinar nuestros rostros para orar para el mensaje de esta noche. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos nuevamente el estar en este lugar para escuchar tu palabra. Abre nuestro entendimiento. Hazlo a través de tu Santo Espíritu, de la obra maravillosa y la conducción de tu Santo Espíritu. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el mensaje de esta noche se titula El día más triste. Esta noche vamos a hablar de este mensaje y el versículo clave para el mensaje de esta noche, Romanos capítulo 5 y el versículo 12. Este texto es un texto muy conocido del apóstol San Pablo a Romanos. Capítulo 3 de Génesis es el capítulo más triste de toda la Biblia. El capítulo 3 del libro de Génesis tiene para nosotros la historia más triste, el día más triste, y también es el capítulo más trágico de toda la Biblia, porque ahí encontramos la caída, ahí encontramos el antes y el después de nuestra experiencia humana. La desobediencia de Adán y el catastrófico acontecimiento de la introducción del pecado en nuestro planeta se encuentran en el capítulo 3 del libro del Génesis. Y mis hermanos, no resulta fácil entender para nosotros cómo se dieron estos acontecimientos, pero vamos a ir a nuestro versículo clave de esta oportunidad. Romanos capítulo 5 y versículo 12 dice: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. En la universidad en Costa Rica tuve un profesor que nos dio el curso de Romanos y justificación por la fe. Y cuando comenzamos a estudiar el libro de Romanos, este fue el versículo con el que comenzamos. Y él nos planteó un cuestionamiento un poquito bastante difícil. Primero nos leyó Romanos 5:12 y después nos preguntó, así como lo hicimos ahora, lo leímos: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Y él dijo, quedémonos con la última frase: todos pecaron en Adán o como Adán. Y en eso pasamos, en esa análisis del texto pasamos casi todo un día. Si pecamos en Adán, en el cuerpo de Adán, o pecamos como Adán lo hizo, pero a nuestra manera, hoy día. Y esa fue una gran discusión que se llevó a cabo. Este capítulo 3 del libro del Génesis, hermanos, mantiene los efectos de la caída de Adán. El apóstol San Pablo afirma que por su desobediencia, el pecado y la muerte entraron en el mundo, y así la muerte pasó a toda la humanidad. También dice Romanos 5:12 que por la transgresión de Adán murieron todos, y que por su desobediencia, es decir, la desobediencia de Adán, fuimos constituidos pecadores. Está muy fácil que en esta noche digamos, sí, hombre, fue Adán el que tuvo la culpa. Fue Adán, es por Adán que nosotros estamos como estamos hoy día. Adán pecó, de eso no hay duda. Adán cayó en la desobediencia.
Eso estamos completamente seguros. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Adán cargó las consecuencias de su pecado. Y esto vino a dividir la historia de felicidad que Dios tenía para nosotros, los seres humanos, en esta tierra. Vino a dividirlo en un antes y un después. Antes del pecado, todo era felicidad. Antes del pecado, todo era felicidad. Después del pecado, todo es tristeza. Antes del pecado, todo era amor. Después, casi todo es odio. Antes del pecado, no existía el divorcio, ni el dolor, ni el vicio, ni el crimen, ni la enfermedad. Pero después del pecado, hermanos, el pan nuestro de cada día son las rupturas matrimoniales y todo tipo de tristezas que vienen detrás, la corrupción, el desprecio por las leyes humanas y divinas y toda clase de dolencia. Por lo tanto, en esta noche, permítame hablar acerca de estos hechos lamentables de Génesis 3, pero también captar 5 maravillosos aspectos del amor de Dios basados en el capítulo 3 del libro de Génesis. Aún en la caída, aún en el capítulo más triste, aún en ese capítulo oscuro de la raza humana, encontramos 5 aspectos del amor de Dios para cada uno de nosotros. En primer lugar, hermanos y hermanas, destaquemos el hecho de que Dios ama tanto a Adán, es decir, al ser humano, que al crearlo lo hizo libre. De todos los dones que nosotros tenemos, hermanos, la libertad, el poder elegir lo que nosotros somos o queremos, ese es el don maravilloso de Dios. En la mente de Dios no estuvo el crear personas robot, por muy inteligente que fueran. No, Dios nos creó tan libre que incluso dejó la libertad de rebelarse contra el propio amor de Dios, desobedecer sus órdenes, dañar su creación, arruinar los planes que Dios había hecho para la humanidad. La pregunta esta noche es: ¿hubo alguna razón por la cual Dios creó al ser humano así? Claro que sí, hubo una razón. Al crearlo libre, lo hizo porque el amor, hermanos, que no deja libertad, no es amor. La libertad es parte del amor. Otro aspecto importante, hermanos, es que al crear Dios al hombre libre, también lo hizo para que él tuviera la oportunidad de responder de manera voluntaria, libre al amor de Dios. Porque el amor que se impone no es amor. El Señor también nos habla que hizo al hombre libre. ¿Por qué? Porque el amor que se exige no es amor. El amor que se pide no es amor. Al crear Dios al hombre, lo hizo libre, aún con nuestra libertad para desobedecer a Dios. Esa es una de las muestras más grandes de amor de Dios para nosotros. La libertad, hermanos. Qué difícil es entender el concepto, pero Dios no nos hizo, hermanos, entes o personas monotizadas o personas dirigidas. Dios dejó en nosotros la capacidad de elegir, de decidir amarlo o rechazarlo. Por supuesto, Dios es un Dios de amor, y Dios no quería crear a los seres humanos de una manera forzada. Lo que más desea Dios de nosotros, de usted y de mí, no es una relación perfecta. Dios no quiere una relación perfecta. No quiere obediencia. Porque de ser así, si Dios hubiese querido hacernos, hermanos, perfectamente obedientes a Él, nos hubiese hecho
como aquellos juguetes de los niños que se les dan cuerda y que se dirigen para donde uno los dirige, los mueve. Él nos hubiera hecho sin libertad de desobedecerlo, pero Dios no nos hizo así. Una de las libertades que Dios nos dejó es la capacidad de elegir amarlo, de obedecerle, o elegir retirarse y desobedecerse. Por eso la historia del hijo pródigo es una historia emocionante, una parábola emocionante que explica que el padre ni siquiera al momento del hijo pedirle la herencia lo cuestionó. En ningún momento le dijo: ¿qué va a hacer con ella? En ningún momento le cuestionó acerca del destino de la herencia que el padre estaba para darle. Dios hizo al hombre libre, porque lo que más desea Dios de nosotros es una relación de amor. Nada más lindo hay cuando hacemos las cosas por amor, hermanos. Cuando hacemos las cosas con amor para servirle al Señor, nos damos cuenta que eso es lo perfecto. ¿Por qué? Porque nadie te lo está exigiendo, porque nadie te está obligando, porque voluntariamente te entregas al Señor y haces las cosas de esa manera. Por eso algunos hermanos, cuando les entregábamos las boletitas para colocar la ofrenda a la radio, me decían: ¿y cuánto tengo que colocar acá? Y yo les decía: no, es una ofrenda de gratitud, por lo tanto no puede ser exigida. La ofrenda es voluntaria. El amor de Dios hacia nosotros nos hizo con capacidad de obedecerle. Dios no quiere nuestra obediencia, quiere nuestro amor. Y la obediencia que de nosotros es para Dios, que no procede del amor, hermanos, hay que tener cuidado. Puede llegar a caer en un legalismo, en un formalismo, en algo sin sentido, en algo que tengo que hacer porque me lo están pidiendo, porque ¿qué va a decir el hermano, la hermana, el pastor si no voy, si no cumplo? Con razón nos damos cuenta que hay hermanos que cumplen sus privilegios a medias. Hay hermanos que no están atentos a los requerimientos que la iglesia, a través del llamado que Dios le ha hecho de facilitar sus dones al servicio del Señor, no lo hacen. ¿Por qué? No hay amor. Y Jesús en San Juan, el capítulo 14 y el versículo 15, Él dijo: si me amáis, ¿qué dijo? ¿Se puede guardar los mandamientos sin amor? Claro que sí. Lo que no se puede es amar a Dios y no guardar sus mandamientos. Se puede dar sin amor, se puede. Lo que no se puede es amar y no dar. Eso no se puede. Es más, nuestro amor se manifiesta dando y dándonos a nosotros mismos. Dios quiere nuestro amor. En segundo lugar, debemos observar que Dios ama tanto a Adán. En Génesis 3, los conceptos que estoy sacando están basados en Génesis 3. El primero de ellos: Dios ama tanto a Adán que lo hizo libre. ¿Estamos, hermanos? Segundo, Dios ama tanto a Adán que al crearlo lo hizo, hermanos, con la decisión de elegir amarlo, pero también tomando la iniciativa cuando Adán cayó. ¿En qué momento Adán busca al Señor? En ningún momento. Lo que hace es esconderse. Lo que hace es obtener vergüenza. Lo que hace es huir de la presencia de Dios. Entonces es Dios el que toma la iniciativa para salvarnos. Es Dios quien busca a Adán. Es Dios que toma la iniciativa para salvarnos. Nosotros también, como Adán, vivimos siempre alejándonos de Dios, siempre huyendo de su presencia, cada vez más hundiéndonos en nuestra maldad. Pero ¿saben una cosa, hermanos?
Dios siempre va en busca de nosotros. No hay lugar donde usted se vaya donde Dios no lo encuentre. Un día un profeta de la Biblia que no quería ir a predicar, buscó huir de la presencia de Dios. Se llama Jonás. Y Jonás tomó una nave, un barco para Tarsis, porque él creyó que en aquel lugar Dios no estaba. Y se fue. Pagó su pasaje. Se fue, dice la Biblia. Y ustedes conocen la historia. Pero en el capítulo 3 del libro de Jonás, cuando él ya se encuentra adentro del vientre del gran pez, ¿saben una cosa? Él reconoce uno de los magnos atributos de Dios: la omnipresencia de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios está en todo lugar. Por lo tanto, no hay lugar más lejano, no hay lugar más escondido donde el Señor vaya en busca de nosotros y no nos encuentre. Nosotros, hermanos, como Adán, estamos huyendo, pero Dios siempre toma la iniciativa, porque Dios nos ama. Él toma la iniciativa para buscarnos, y Él todavía hoy busca a su Hijo descarriado, ansioso de encontrarnos, y todavía hoy nos pregunta: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Fue la pregunta que le hizo a Adán. Dios nos ama. Dios, en su grande amor y misericordia, hermanos, hizo un plan. Y en tercer lugar, debemos resaltar que Dios ama tanto a Adán y a la humanidad, que se tomó el tiempo para disciplinar a Adán. Y saben ustedes, en el Génesis capítulo 3 hay 3 maldiciones. La maldición sobre... Cuando Dios pregunta a Adán: ¿dónde estás? Y ellos responden. Él dice: la mujer que me diste. Va Dios con la mujer y le pregunta: ¿qué has hecho? Y ella dice: la serpiente me engañó. Y entonces Dios se va con la serpiente. Y entonces la serpiente ya no tuvo a quien echarle la culpa. Y entonces Dios comenzó a dispensar 3 maldiciones en retroceso. Se fue con la serpiente, le dijo: maldita serás. Vino con la mujer y le dijo: con dolor darás a luz tus hijos. Vino con el hombre y entonces le dijo: con el sudor de tu frente ganarás el pan, espinos y cardos te producirá la tierra. Es necesario que entendamos que Dios se tomó el tiempo para disciplinarnos, para corregirnos. Un amor no es capaz de aplicar disciplina y castigo, no es amor. Si usted dice que quiere mucho a su hijo, a su hija, pero no lo disciplina, no lo ama, porque Dios disciplina a los que Él ama. Y hermanos, es importante que nosotros entendamos que Dios se toma el tiempo para disciplinarnos. Es necesario resaltar que Dios ama tanto a Adán y a la humanidad, que Dios tomó tiempo para disciplinarlos. Estas disciplinas no deben ser tomadas como algo negativo. El Señor nos castigó, ahora tenemos que sudar. Y la mujer va a decir: y ahora sí, qué dolor al tener los bebés. Los bebés, que son una bendición, vienen con dolor. No debemos tomar, mis hermanos y hermanas, estos aspectos como una disciplina mala, sino como un medio bendito de gracia para nuestra restauración. Hay un himno que dice: a través del dolor. ¿Por qué quisiéramos nosotros vivir nuestra vida en esta tierra, hermanos, sin dolor? Difícil. Los dolores también nos enseñan grandes lecciones. Eso es lo que estamos viendo en la lección de escuela sabática. También aprendemos, mis hermanos, que en el Génesis nos habla de que se tiene que dar a luz los hijos con dolor, de la maldición de la tierra, de comer con dolor todos los días de la vida, de espinos y cardos, del sudor
de la frente o del rostro, y de la triste realidad y final de que todos vamos a ir ¿a dónde? Al polvo nuevamente. Y todo eso, hermanos, afecta nuestra vida, pero son aspectos importantes disciplinarios que Dios dejó para cada uno de nosotros, porque Dios nunca castiga por venganza, hermanos. Dios nunca castiga por enojo, siempre disciplina para corregirnos. Dios nunca nos va a disciplinar porque así como nosotros, como lo hacemos los seres humanos. No, mis hermanos, en cuarto lugar, podemos darnos cuenta que Dios nos ama y ama tanto a Adán y a la raza humana, que ha introducido en nosotros lo que aparece en Génesis capítulo 3 y versículo 15. ¿Qué dice Génesis 3:15 en su primera frase? Y enemistad pondré. Esa enemistad es de una manera relativa el odio, el rechazo que sentimos al pecado en nuestra vida. Así lo vemos cuando le anuncia a la serpiente: pondré enemistad. No pecamos porque hacemos, pecamos porque somos pecadores, hermanos. Y en quinto y último lugar, es importante poner de relieve que Dios ama tanto a Adán, tanto a la humanidad, que estuvo dispuesto a sacrificarse. Qué maravilloso este aspecto importante de nuestro mensaje en esta noche. Estuvo dispuesto a sacrificarse. ¿Por qué? ¿Por qué estuvo dispuesto Dios a sacrificarse? Porque el pecado trajo la desnudez. El pecado trajo la vergüenza. El pecado trajo la indignidad. Y esas realidades inevitables que el hombre y su mujer trataron de ocultar, pero no pudieron. Entonces Dios, hermanos, en su amor infinito, dice la Biblia, hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Esas ropas de pieles, mis hermanos y hermanas, esa expiación exclusiva, obra exclusiva de Dios, nos enseña una gran lección. El vestido que Adán y Eva tuvieron, ya permanentemente dado por Dios, requería la muerte de Cristo Jesús en el Calvario, porque era la piel de un animal. Esa piel era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El primer Cordero que fue sacrificado para obtener su piel y para vestir la desnudez, quitar la vergüenza de Adán, representaba a Cristo Jesús. Por lo tanto, representaba el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por todo ser humano se halla, hermanos, en un imposibilitado para salvarse por sí mismo. La salvación es Dios tomando acción en favor del hombre. No hay otra manera de entenderlo. Desde un principio Dios estableció que el ser humano no podía suplir sus necesidades, causas de la entrada del pecado en nuestro mundo. No podía quitar su vergüenza, no podía cubrir su desnudez. La Biblia dice que Adán y Eva se hicieron hojas de higuera como delantales. Pero ¿cuánto puede durar la hoja? ¿Cuánto, hermanos? Muy poco. Así que Dios les dio algo más fuerte, más duradero. Pero también representaba la muerte de un cordero. Esa muerte de un cordero representaba la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús vino a morir en la cruz del Calvario. Génesis 3:9 destaca que el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este es el llamado de la justicia divina. Ese es el momento cuando Dios, miren, nos hace así: ven para acá. ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás?
Y todos nosotros, de alguna manera, somos llamados por el Señor a rendir cuentas. Es más, en el tiempo del profeta Isaías, Dios también le dijo lo mismo al pueblo de Israel. Isaías 1:18. ¿Cómo le dijo? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. A través de toda la Biblia, mis hermanos y hermanas, Dios siempre ha llamado a los seres humanos. Y usted me dirá, pastor, pero es que ese llamado es para una campaña para los hermanos de afuera. No. Cuando Dios le hizo el llamado al pueblo de Israel a través del profeta Isaías, no era gente pagana, era el pueblo de Israel, quienes necesitamos atender el llamado de Jesús, que está frente a la puerta y que llama para dejarlo entrar. Somos nosotros, los adventistas del séptimo día, los que estamos aquí. Este es el llamado de la justicia divina, que no puede pasar por alto el pecado humano. Dios, en su grande amor, nos llama, en su compasión divina, que se aflige por el dolor del pecador. Este es el llamado del amor divino, que ofrece redención al pecador. Amén. Dios todavía, con esta misma pregunta de Génesis 3:9, nos sigue llamando a cada ser humano. Y nosotros, mis hermanos, usted y yo, de acuerdo al pasaje bíblico, solamente tenemos dos posibilidades de responder al Señor. Veamos cuáles son. La primera de ellas es cuando Dios nos pregunta: ¿dónde estás? Lo único que lo único que usted y yo podemos responder es: estoy en las hojas de higuera o en la piel del cordero. El llamado de esta noche, mis hermanos, es para responderle al Señor cuando Él nos pregunta: ¿dónde estás? Lo único que usted y yo podemos responder es: ¿estoy en Adán o estoy en Cristo Jesús? Cuando el Señor nos llama y nos pregunta: ¿dónde estás? Lo único que podemos responder es: en mi justicia o en la justicia de Cristo. Solamente hay dos lugares donde podemos estar. Y cuando el Señor nos pregunta, hermanos y hermanas, y en mi oración esta noche, cuando el Señor nos pregunte: ¿dónde estás?, ojalá que la respuesta de usted y de mí sea: estoy en el Cordero, en Cristo Jesús, en su justicia. ¿Cuántos en esta noche queremos aceptar esta invitación maravillosa de nuestro Señor? ¿Cuántos queremos estar en el Cordero, en las pieles, en la justicia de Cristo? Porque en nosotros no hay nada bueno. Solamente podemos recordar que somos amados de Dios, y que aún en el momento más difícil, en la tentación más grande, en la prueba más dura, siempre podemos sentir el amor de Dios. Nunca nos va a desamparar. Yo no sé si esta noche estoy predicando para algún hermano que se siente triste, desamparado, en algún momento solo. No importa, el Señor esta noche nos invita para que aceptemos ese maravilloso amor de Dios. Somos los hijos de Dios, amados y amadas por Dios. Nunca nos va a abandonar. Como humanos atravesamos momentos. El valle es nuestro lugar, muchas veces de paso. Pero sabe una cosa, mi querido hermano y hermana: nunca el Señor, nuestro buen pastor, nos va a dejar en el valle. Siempre nos va a dar la salida. Siempre nos va a permitir salir vencedores por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántos esta noche agradecemos al Señor por ello? Amén. Puedo verles de pie para que podamos orar y pedirle al Señor que nos bendiga y nos ayude, y agradecerle por ese amor maravilloso
a través de Cristo Jesús. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos, Señor, porque aún en el momento más oscuro de la historia de nuestro mundo, cuando nuestros primeros padres Adán y Eva pecaron, Señor, tú hiciste provisión y nos amaste tanto que fuiste, Señor, tomando la iniciativa, dándonos, Señor, todo lo que necesitábamos para que pudiéramos estar listos ante tu presencia. Nunca nos abandonaste, y en esta noche y en la vida de cada uno de mis hermanos considero que tampoco eso se va a llevar a cabo. Queremos pedirte, Señor, en esta hora que nos bendigas, que nos des el deseo siempre de amarte de todo corazón, para poder hacer las cosas de una manera perfecta delante de ti. Gracias por amarnos, por bendecirnos. Bendice a todos los hermanos que se colocaron en pie, y que esta noche, Señor, agradecemos, ellos y yo, tu grande e infinito amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.